Cada 25 de enero la iglesia celebra la conversión de San Pablo. Vamos a compartir un poco sobre la importancia de este fascinante evento en la historia de la iglesia primitiva. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Dios sabe poner a las personas apropiadas en el lugar apropiado. Y si Pedro fue llamado para ser la piedra sobre la que se construiría la experiencia de la iglesia, en todo caso necesitamos ser conscientes de que la conversión de San Pablo, es considerada como el acontecimiento quizá más importante en el proceso de evangelización de los primeros tiempos de la iglesia. Por eso celebrarla como una conmemoración especial en el calendario tiene toda su validez. Cuando pensamos en la conversión de San Pablo, debemos pensar un poco quién fue Pablo. Llamado Saulo, antes de su conversión, fue un fariseo en todo el sentido de la palabra, un hombre cumplidor de la palabra hasta donde él lo conocía. Un hombre educado en la tradición judía que, como él mismo lo indica, fue alumno del famoso maestro Gamaliel. Saulo era de Tarso y al parecer fue testigo de la muerte del protomártir Esteban, el diácono. Aparece allí teniendo los vestidos de aquellos que estaban apedreando a Esteban. En su vida profesional, además de que antes de que se dedicara mejor a la conversión de tiempo completo, en la evangelización, su tarea era tejer tiendas. ¿En qué consistía esta tarea? En los tiempos bíblicos, para confeccionar las tiendas de los viajeros, primero había que tejer tiras de pelo de camello o de cabra y luego coserlas unas con otras. También se hacían muchas tiendas de cuero. Otras podían ser incluso de tela de lino, como las que se fabricaban en Tarso, la ciudad natal de Pablo, y que posiblemente Pablo, quizá en su tarea, utilizaba alguna de estas técnicas que hemos mencionado. Incluso recordamos un pasaje donde él se encuentra trabajando en esa tarea con Aquila y Priscila, y también está narrado dentro de las tradiciones de los hechos de los libros del Nuevo Testamento. Con ardor indomable, era un hombre que perseguía a los discípulos de Jesús. Pablo, que se cree ser el perseguidor, termina siendo el perseguido. Mientras iba camino a Damasco en persecución de los discípulos de Jesús, una voz le envolvió, cayó en tierra y oyó la voz de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Jesús le responde: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué debo hacer, Señor? Los procesos de conversión muchas veces son como esta conversación mejor entre Jesús y Pablo. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Esto fue suficiente para que desde ese momento la vida de Pablo diera un giro radical en lo que él entendía que era su llamado en la vida. Por esa misma razón, ese camino de Damasco y los acontecimientos allí vividos por Pablo se convierten en una parte de la voluntad de Dios para su iglesia. Podemos decir que la vida de aquellos que son llamados por Dios desde la otra orilla de la fe es el nuevo camino de Damasco que muchos tendrán que recorrer para encontrarse con el Señor. La vocación de Pablo es un caso singular. Es un llamamiento personal de Cristo, pero no quita el valor al seguimiento de Pablo. Dios es un gran cazador y quiere tener por presa a los más fuertes. Dice el mismo Pablo, ¿sí? Pablo se rindió. He sido cazado por Cristo Jesús. Pero pudo también decidirse por un no, decir no quiero seguir el camino. Pero fue capaz de decir sí. Hoy nosotros necesitamos recorrer el camino de Damasco. Ese camino en el cual Jesús mismo debe sacudirnos de la comodidad del caballo en que andamos en nuestra vida para poder oír su voz. No importa qué tan perseguidores seamos, qué tan indomable sea nuestro espíritu. La voz de Dios imprime esa docilidad y prepara la vida para un giro total.
Señor, quiero pedirte y orar en este día para que cuando tenga que recorrer la vida cada día, tú mismo sea el que nos hables como lo hiciste con Pablo en el camino de Damasco. Iniciemos este comienzo de semana con toda la bendición del Señor. Que pasen todos un feliz día con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.